¿La delegada está? Sí, doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Ok, señora. Me pusiste como anfitriona. No, el tema es que la Conti no acepta eso. Ujú. Ok, me dice si se ve. Sí, doctora, se logra ver. Listo. Ok, yo creo que vamos a empezar ya. ¿Sí? Doctora, ¿nos puede esperar unos 5 minutitos? Porque parece que va a haber fast test, pero el doctor no me responde. A ver, ahora le consulto. Entonces, 12:10 empezamos. ¿Ok? Ya me contestó, me dice que no habrá fast test, así que podemos iniciar normal. Listo. Entonces, vamos a ver. El tema que nos trae hoy es hablar sobre dolor pélvico crónico. Es un tema, digámoslo así, muy frecuente, pero poco conocido y de difícil manejo. Cuando vemos a una paciente con dolor, es importante que nosotros averigüemos cuánto tiempo está luchando esta paciente con el dolor. Muchas veces nos vamos en el momento de la evaluación, cuando nosotros realizamos la anamnesis de la paciente, generalmente tratamos de investigar sobre el tiempo agudo de la presentación del dolor y muchas veces se nos escapa poder averiguar si esta paciente ha tenido eventos similares fuera de este periodo mencionado o si este evento por el cual nosotros estamos viendo o evaluando a la paciente es un evento solamente de reagudización de una historia larga de dolor pélvico. Y cuando nosotros revisemos dolor pélvico crónico, nos vamos a dar cuenta de que este dolor no solamente es un signo o un síntoma físico, sino que también trae consigo en la paciente alteraciones en las esferas tanto biológicas, psicológicas y también sociales, ya que una paciente que vive con dolor es una paciente que se convierte en una paciente no funcional. Por lo tanto, vamos a tener una paciente que tal vez tenga ausentismo laboral, que no pueda trabajar, que no pueda hacerse cargo de sus hijos, que no pueda tener relaciones sexuales y por lo tanto su esfera de pareja esté deteriorada y que todo esto conlleve también a un déficit social, que ya no salga, que no vaya a reuniones, que ya no conviva con su esfera familiar o con su grupo de amigos. Entonces, es una paciente que viene ya con problemas, no solamente físicos. Y vamos a ver que dentro del manejo del dolor pélvico crónico no solamente va a ser la analgesia o solucionar o pensar que operando a la paciente el problema del dolor se va a ir, ni las concomitantes de las otras esferas de la paciente van a desaparecer. Entonces, cuando evaluemos a una paciente con dolor pélvico crónico, es una paciente que tiene que ser evaluada de forma global, en la cual tiene que tener un manejo no solamente multidisciplinario, sino también transdisciplinario. ¿Qué quiero decir con esto de transdisciplinario? Es una paciente que nosotros vamos a tener que tener o echar mano de otras especialidades. Por ejemplo, tendremos que echar mano del gastroenterólogo en aquella paciente que tiene un componente digestivo que contribuya o sea repercusión del dolor. Tendremos que echar mano de psicología o psiquiatría para el manejo de terapia conductual. Tendremos que echar mano de otra disciplina como fisioterapia. Tendremos que hablar con un nutricionista para que evalúe y modifique o agregue cierta rutina de alimentación, ciertos componentes como cambios en la dieta, conllevar a una paciente una dieta antiinflamatoria, utilizar sustancias que tengan probióticos, etc. Y transdisciplinario, ¿por qué? Porque todos tienen que ir dirigidos a la meta, que es solucionar el problema del dolor de la paciente. Quiere decir
que yo como ginecólogo podré encontrar alguna alteración. El gastroenterólogo tendrá que llevar también a la paciente en la misma línea de evaluación. Entonces, el manejo de la paciente con dolor idealmente se tendría que hacer en centros especializados de manejo de dolor con un equipo multi y transdisciplinario, todos guiados al mismo tipo de manejo enfocado a la mejoría de la paciente. Ahora, hay que entender también que la paciente con dolor pélvico es una paciente que va a tener muchos años, que ha buscado respuesta a su dolor y que probablemente no lo haya encontrado, y que esto nos va a llevar, cuando revisemos fisiopatología, a una cronificación del dolor, y que probablemente cuando nosotros encontremos o evaluemos a la paciente, el gatillante primario del dolor ya no sea de tipo que se corrige y desaparezca el dolor, sino que al corregir este gatillante podremos tener una paciente con persistencia del dolor, y habrá que explicar a esta paciente que la ruta del manejo no siempre va a ser una ruta lineal, es decir, que yo empiezo el tratamiento y desaparece el dolor, sino que tendrá que ser una ruta que probablemente tenga retrocesos, que la paciente va a haber días que se levante, salga, haga deporte, vaya a trabajar, esté con los hijos y no sienta dolor. Como va a haber días en cuales la paciente pueda no hacer nada y que, a pesar de no hacer nada, tenga dolor. Y para esto es muy importante que durante la evaluación, porque la evaluación de una paciente con dolor es una evaluación, a diferencia de otras patologías en ginecología, que va a necesitar más tiempo durante la entrevista inicial, que puede durar entre 45 minutos a 2 horas, y lo otro es estandarizar el tipo de evaluación que nosotros hagamos. En las diapositivas van a ver que hay una escala que es de la IPPS, que es la International Pelvic Pain Society, en la cual nos da un cuestionario donde evalúa no solamente las esferas que van a producir gatillantes de dolor, sino también las otras esferas, tanto psicológicas como sociales de la paciente, en las cuales tendremos que hacer intervenciones para manejo del dolor. Muchas veces la aplicación de este cuestionario puede hacerse en consulta, que más o menos durará entre 45 y 50 minutos, o en otros centros lo que hacemos es que la paciente venga a la primera consulta, se lleve el cuestionario y lo traiga resuelto. Porque muchas veces cuando la paciente se encuentra en una zona de confort como es su hogar, puede desarrollar el cuestionario de forma más accesible y que las respuestas sean más reales con respecto a la dolencia o a la percepción del dolor. ¿Ok? Entonces, con esta introducción, el tema que vamos a ver hoy es dolor pélvico crónico. ¿Y cómo se define el dolor? El dolor está definido ya desde el consenso del 2009 de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor como una experiencia sensorial y emocional de tipo desagradable. Es decir, sensorial porque hay una percepción de molestia en alguna zona del cuerpo del paciente, y emocional porque le va producir alteraciones emocionales, alteraciones de la habilidad emocional, por ahí enojo, por ahí, en cuanto se cronifique, tal vez sensaciones de angustia y ansiedad. Esta sensación o esta experiencia que tiene el paciente puede estar desarrollado o enraizado a la asociación de un daño que puede ser real, como por ejemplo, que tengamos una paciente con un quiste endometriósico que se tuerza. Existe la experiencia sensorial de dolor secundario a un daño real, pero también puede estar dado por la percepción de un daño potencial o de protección, es decir, que no encontremos alguna lesión orgánica y que, a pesar de no encontrar lesión estructural, la paciente tenga periféricamente la producción de sustancias neuroinflamatorias y la estimulación de fibras periféricas tipo C y la activación de estas fibras sensoriales, que nos va a producir dolor sin necesidad de que exista algún daño en algún tipo de tejido o estructura.
Cuando dividimos el dolor en cuanto a tiempo, vamos a tener que tenemos dos tipos de dolor, el dolor agudo y el dolor crónico. En cuanto a dolor agudo, vamos a ver que dentro de sus características vamos a tener que existe el efecto de causa y efecto. Entonces, hay una causa, hay algún tipo de patología que se está presentando, reconocible e encontrable, por lo tanto, tiene un inherente estructural que va a producir dolor. Y cuando nosotros retiremos esta causa, el efecto del dolor se va a ir. Y la intensidad de la percepción del dolor es relacional o proporcional al daño que haya sufrido la paciente. Diferente que en el dolor crónico, en el cual no siempre vamos a tener la evolución del dolor respecto al daño, y en el cual no siempre la paciente va a poder diferenciar la zona de localización del dolor. Muchas veces mencionan zonas referidas por estimulación cruzada periférica y no la zona donde se causó el gatillante inicial o la lesión inicial. Coexistentemente, hay otras patologías que van a alterarse por las vías periféricas y centrales del dolor. Entonces, una paciente con dolor pélvico crónico puede coexistir más de una patología, y muchas veces las patologías coexistentes van a ser secundarias a la sensibilización y a la activación pélvica secundario a un gatillante inicial. Y este dolor puede iniciar, existir y o persistir sin la presencia de un estímulo. Y esto, por ejemplo, se da en pacientes en las cuales el solo hecho de ponerse un pantalón más ajustado le produce dolor. Tenemos un estímulo en el cual en una paciente sin las alteraciones de sensibilización podría no causarle ninguna molestia, pero que a esta paciente en la cual ya se encuentra sensibilizada le produce dolor. Y la percepción del dolor es de forma individual. Hay pacientes que con un estímulo muy bajo pueden sentir un dolor en un EVA 10, y hay pacientes que de ese mismo estímulo el dolor de EVA es 3. La percepción del dolor es autonómica en cada paciente, y esto va relacionado a las experiencias previas y los factores de riesgo previos que pueda tener esta paciente. En cuanto a la evolución en el tiempo, hablamos, y la International Association for the Study of the Pain lo dice, que es en 6 meses. Quiere decir que tenemos un tiempo para hacer que este dolor no cronifique, que son 6 meses. En las nuevas revisiones, por ejemplo, en la última revisión que salió de evaluación de endometriosis, que es una patología muy frecuentemente asociada al dolor pélvico crónico en la mujer, y que salió el 6 de marzo en la COG, nos dice que el tiempo de evolución de 3 meses es un parámetro que se debería tomar en cuenta, y esto básicamente por la fisiopatología del dolor. En 3 meses nosotros generamos modificaciones en ciertos sectores del cerebro de la paciente, como en la ínsula y en la corteza prefrontal, donde se producen neuromodificaciones de cronificación del dolor. Entonces, hablamos de un tiempo de 6 meses en cuanto a la evolución del dolor, pero que en pacientes en las cuales exista factores de riesgo, o pacientes en las cuales este dolor esté causando que haya alteraciones en su vida diaria, no se debería esperar los 6 meses, sino una evolución de 3 meses para darle actuación al manejo del dolor y evitar que esta paciente genere neuroremodelación a nivel central, produciendo un tipo de respuesta central o modificación a este nivel. Me dices si avanza la diapositiva, porque en mi computadora pareciera que se ha quedado.
Estamos en las experiencias sensoriales. Sí, sí pasa, Ahí, creo. ahí pasó, Ahí, ¿no? Listo. sí. Entonces, hablábamos del tiempo de evolución de 6 meses, pero es muy importante tener este parámetro de 3 en aquella paciente donde el dolor esté generando alteraciones en la vida diaria, en la vida cotidiana. Entonces, es decir, yo no voy a esperar 6 meses de estudio en una paciente que tiene dolor, pero que, por ejemplo, ha dejado de ir al trabajo, o que una paciente ya no puede levantarse, ya no sale de casa, o que ya no puede tener relaciones, que ya no puede cuidar a sus hijos. Cuando hay alteraciones en la vida cotidiana y hay afectación anímica, social y familiar de esta paciente, el tiempo no se debería dar de 6 meses para empezar a nosotros actuar. Y entonces vamos a entender que el dolor crónico ya no es solamente una expresión de una patología, sino se convierte en una enfermedad en sí y que el manejo debe ir relacionada a la presencia de esta enfermedad. Entonces, ¿cómo vamos a definir nosotros dolor pélvico crónico? Es el dolor, ¿ok?, que se origina de forma estructural en algún órgano o en alguna estructura de la pelvis en un tiempo de 6 meses, que además va a estar asociado a consecuencias negativas, tanto de tipo conductuales, de tipo sexual o emocional, y que además se va a presentar asociado a síntomas sugestivos de disfunciones de los órganos de la pelvis. Por ejemplo, disfunción urinaria. Por ejemplo, disfunción intestinal, de tipo sexual, de tipo ginecológico, a nivel del piso pélvico o miofacial. En el dolor, el ciclo del dolor pélvico va a tener que tener para su valoración las consecuencias conducto-emocionales en la paciente. Y que cuando éstas se presenten, el requerimiento de 6 meses no es absoluto, sino puede darse la evaluación en los 3 meses de presentación del dolor, donde nosotros vamos a localizar el dolor o donde la paciente puede localizar el dolor para hablar de dolor pélvico crónico, en todo lo que es la pelvis anatómica, pero también puede haber dolor y en la evaluación física nosotros podemos encontrar alteraciones a nivel de la pared abdominal anterior. Por ejemplo, que presenten puntos gatillo a este nivel, por debajo del ombligo. También nos referimos a dolor pélvico crónico cuando la paciente refiere dolor a nivel de la pelvis y la región perineal, o a nivel lumbosacro, o a nivel de las caderas y nalgas. Entonces, todas estas zonas de localización entran en el segmento anatómico de evaluación de dolor pélvico crónico. Y la severidad se va a evaluar respecto a la discapacidad funcional que tenga como repercusión en la paciente. ¿Ok? Hay algunas comorbilidades que se van a asociar. Hay algo que se llama de dolor superpuesto. Hay entidades en las cuales la paciente va a tener dolor pélvico crónico y se va a asociar a síndromes crónicos como el síndrome de fatiga crónica. Es bastante frecuente la asociación, mucho más en mujeres, de desórdenes de tipo temporomandibulares, fibromialgia y la migraña en la presentación del dolor pélvico crónico. También es mucho más frecuente que se presente en aquellas pacientes que tienen alguna condición psicológica de base, como por ejemplo una paciente que tenga diagnóstico o tenga caracteres clínicos de depresión, ansiedad o algo bastante frecuente que no se evalúa, valga la redundancia, con tanta frecuencia, que es el síndrome de catastrofización, que es aquella paciente que va al ginecólogo y le dice: señora, usted en la ecografía tiene signos que pareciera que es una adenomiosis. Y la paciente
entra en el peor escenario de evolución de esa paciente, es decir, catastrofiza el diagnóstico. Entonces ya la paciente dice, o en su mente se genera un escenario catastrófico, en el cual, por ejemplo, si no tiene hijos, nunca va a poder gestar, que le va a doler siempre, que si no se nos saca el útero, eso se puede convertir en cáncer. Y es muy frecuente este tipo de presentación en las pacientes que tienen dolor pélvico crónico. Además, que hay rasgos cognitivos psicosociales que pueden estar asociados a la presentación del dolor pélvico crónico, como aquella paciente que tiene personalidad limítrofe, en las cuales tenemos patrones de conducta disruptivos, y aquellas pacientes que tienen personalidad límite. Entonces, el dolor pélvico crónico es un trastorno que se debe caracterizar como un trastorno de dolor de tipo central. Y esto se debe de entender así, pues la solución para el dolor pélvico crónico no siempre va a estar en el manejo del trastorno periférico. Es decir, no porque yo le encuentre un mioma a una paciente que tenga dolor pélvico crónico y cuando le saque el mioma, el dolor necesariamente va a tener que desaparecer, porque cuando nosotros analizamos a esta paciente y el trastorno se ha convertido en un trastorno central, es decir, los bloques cerebrales específicamente a nivel de la corteza insular y en la corteza prefrontal, que es donde se procesan las experiencias en la ínsula, y a nivel de la corteza prefrontal la sensación del dolor, ya se han modificado. Entonces, que yo le saque el mioma probablemente no me modifique la neurotransmisión a este nivel. Y es una patología que si vemos en la epidemiología es bastante frecuente. 15-20% de todas las mujeres en edad reproductiva van a acudir en algún momento a la consulta médica por dolor pélvico y es una causa de ausentismo laboral. Si vemos acá parte de la epidemiología en España, que se dio en esta revisión que está publicada en el Elsevier, 26% de la población española tiene o ha presentado historia de dolor pélvico crónico. Es causante de 15-40% de las laparoscopías en blanco, es decir, la paciente entra a la laparoscopia y no se encuentra algún tipo de alteración estructural en esta paciente. Va a corresponder más o menos 1 a 3 de las visitas de todas las consultas en ginecología y va a acumular más o menos 15-20% de todas las urgencias que se puedan presentar en un área de emergencias ginecológica. Entonces, como si vemos acá, es una patología frecuente, que muy pocas veces se habla o se estudia. En cuanto a cómo nosotros vamos a clasificar este dolor pélvico crónico, en el 2020 ya la International Pelvic Pain Society habló de una evaluación biopsicosocial, como decíamos al inicio, no solamente de tipo biológica. Y así nos reparte el dolor pélvico en 3 tipos de presentaciones. El dolor nociceptivo, que puede ser de tipo somático y visceral, el dolor tipo neuropático, cuando hay una alteración a nivel del estímulo, transmisión o de la fibra, puede ser periférico o central, y el dolor nociplástico. Cuando hablamos nosotros del dolor nociceptivo, vamos a ver que en este dolor nociceptivo ya se encuentra el dolor localizado, ya sea en alguna víscera o en alguna parte que rodean estas, es decir, un dolor somático. Y el dolor visceral como causa del dolor pélvico crónico no solamente va a ser de tipo ginecológico, es decir, no solamente va a estar localizado en útero o en ovario, sino también puede estar localizado en la parte anterior de la pelvis, siendo un dolor uroginecológico, o en la parte posterior tipo gastrointestinal. Dentro de las causas de dolor ginecológico, uno de las entidades más frecuentes es la endometriosis, que en promedio genera el 40% de los casos de dolor pélvico crónico en las mujeres. ¿Y por qué es importante hablar de esto? Porque el diagnóstico muchas veces se retrasa con la consecuencia de no manejo adecuado de la paciente y la cronificación de este dolor. La adenomiosis, que es una entidad fisiopatológicamente muy
asociada a la endometriosis y que el manejo es muy compartido, es otra causa que va entre un 15-20% de las pacientes con dolor pélvico crónico. Las secuelas de la enfermedad inflamatoria crónica también es una causa importante. Los miomas, los tumores anexiales, el síndrome de ovario remanente y las adherencias secundarias a cirugías previas en la paciente también son causales del dolor ginecológico visceral de tipo nociceptivo. Y en las causas no ginecológicas, a nivel gastrointestinal, el síndrome de intestino irritable es una causa bastante frecuente y que muchas veces en consulta no preguntamos, porque muchas veces la paciente viene con dolor en la pelvis y como piensa, y muchas veces el personal de salud piensa que es útero ovarios, ay, la señora tiene una inflamación pélvica, le doy antibiótico a su casa. Y no le preguntamos cómo es su hábito defecatorio, no le preguntamos si se estriñe, no le preguntamos si tiene diarrea, no le preguntamos si cuando toma leche, por ejemplo, las deposiciones cambian, X factores. No le preguntamos si en la paciente tiene historia familiar de cáncer colorectal, no sospechamos de que pueda tener una enfermedad celíaca o no sospechamos que pueda ser una diverticulitis o una colitis. En cuanto a la parte urológica, el síndrome de vejiga dolorosa y la cistitis intersticial, que se pueden tomar muchas veces como sinónimos, pero no lo son, y ahora cuando veamos esta parte vamos a aprenderlas a diferenciar, es una causa importante. Y en la estadística, aproximadamente 20% de las pacientes con dolor pélvico crónico tienen esta afectación de síndrome de vejiga dolorosa y o cistitis intersticial. A nivel de la parte somática, el dolor pélvico nociceptivo va relacionado mucho a los síndromes miofaciales, que van a tener su punto inicial en dos músculos importantes. El músculo elevador de ano con sus tres facetas, pubo rectal, pubo coxigio o isquio coxigio, y a nivel del músculo posterior a este músculo elevador del ano, que es el músculo coxigio. La coxigodinia y el síndrome miofacial del músculo elevador del ano es una causa frecuente y muchas veces se puede presentar no como gatillante primario, sino como gatillante secundario, es decir, como consecuencia de la estimulación pélvica en una paciente con historia de dolor, como por ejemplo, una paciente que tiene endometriosis, como secuela, va a generar un síndrome miofacial sobreagregado a su endometriosis. Entonces, siempre una paciente con dolor pélvico crónico se tiene que descartar que adyuvante a la causa orgánica esté presentando un síndrome miofacial. Los puntos gatillo de dolor en la pared abdominal anterior, los trigger point miofaciales anteriores también son importantes y muchas veces necesita incluso intervencionismo como la aplicación de Botox para la relajación de estos puntos gatillo. Y la fibromialgia es una patología que se debe descartar en estas pacientes con dolor pélvico crónico con predominio de tipo somático. En cuanto al dolor neuropático, nosotros podemos tener que este dolor neuropático puede ser secundario a la lesión neuronal per se o algún tipo de enfermedad neurológica. Y la lesión neuronal se puede dar por dos factores importantes, porque haya una lesión de compresión que genere inflamación en la fibra nerviosa y que esta inflamación neurogénica produzca la liberación de sustancias inflamatorias como la sustancia P que se van a traducir en dolor, o porque exista lesión periférica al tránsito neuronal que nos genera fibrosis en el canal perineuronal y que también va a generar alteración en la reparación del tejido conectivo o la cicatrización de esto y que se va a traducir en dolor. Entonces, son los dos tipos de cómo van a aparecer
las lesiones neuronales que causan el tipo de dolor neuropático del dolor pélvico crónico. Y en el caso de enfermedades neurológicas podemos valorar que puede presentarse como secuela a epilepsias abdominales, a la migraña abdominal, a una secuela del herpes zóster, enfermedades neurodegenerativas y la presencia de neuromas. En cuanto al dolor nociplástico, que es cuando existe una remodelación de la estructura de la percepción del dolor, generalmente está relacionado a los tipos centrales de dolor. Por ejemplo, aquella paciente que tiene desórdenes de sueño, aquella paciente que tiene fatiga crónica, aquella paciente que tiene déficit cognitivos y aquellas pacientes que están relacionados con síndromes de la habilidad emocional, como por ejemplo la depresión. Entonces, estas tres tipos de presentaciones en la paciente con dolor pélvico crónico de evaluación biopsicosocial es importantísimo recordarle cuando nosotros evaluemos a la paciente con dolor pélvico crónico. Y como les dije, hay condiciones, ¿ok?, que se solapan o se superponen en la paciente con dolor crónico. Y estoy hablando dolor crónico, ya no dolor pélvico crónico, sino hay pacientes que pueden tener cronificación de dolor en diferentes zonas del cuerpo, que comparten el mismo mecanismo fisiopatológico y generalmente co-ocurren, es decir, van a presentarse en la misma paciente estos tipos de dolor. Un factor de riesgo importante para esta coocurrencia de dolor crónico es que sea mujer. Se puede presentar en cualquier estrato socioeconómico, pero existe una predominancia a que se presente en un estrato social medio alto. Y esto básicamente está dado por las condiciones de aprendizaje del dolor. Cuando tenemos una condición social alta, generalmente el paciente no está acostumbrado a sentir el dolor o no ha aprendido el manejo de este dolor y la concurrencia va a darse con mayor frecuencia. ¿Cuáles son estas condiciones que generalmente ocurren y que nos van a importar para el curso de ginecología? La cistitis intersticial, el síndrome de intestino irritable, la vulvodinia, la endometriosis y el dolor pélvico crónico bajo, es decir, dolor pélvico crónico. ¿Cómo es que en esta paciente se va a dar que cronifique el dolor? La primera instancia para la aparición del dolor es un generador primario, que se prolongue en el tiempo y que no sea corregido. Un generador primario que puede aparecer en cualquier estructura de la pelvis con daño estructural real, que no se corrige y que se va sosteniendo en el tiempo sin corrección. Este estímulo doloroso es conocido como generador primario. Por ejemplo, una lesión de endometriosis a nivel del peritoneo en la pelvis de la mujer. Este es un generador primario. Si nosotros dejamos que este generador primario se mantenga en el tiempo, va a generar regulación a dos niveles. A nivel de las fibras sensitivas y motoras de la pelvis, que se llama regulación periférica, que básicamente se da en el cuerno dorsal del aparato lumbosacro, y luego una regulación a nivel central en la corteza insular y en la corteza prefrontal. Esta regulación secundaria se conoce como sensibilidad periférica y sensibilización central. Cuando ya se da una sensibilización central, nosotros vamos a tener un procesamiento anormal
de los estímulos. Quiere decir que cualquier tipo de estímulo periférico va a ser captado como un estímulo doloroso y se va a procesar así a nivel central, dándose este procesamiento anormal. Y este procesamiento anormal nos va a dar una respuesta neuropática alterada, produciendo mayor estímulo sensorial a nivel periférico. Es decir, que la paciente con dolor ante cualquier estímulo siente más y procesa más, dando respuesta aumentada del dolor. Y a esta respuesta aumentada del dolor se le conoce como generador nuevo o secundario. Y son los generadores dolorosos de las entidades superpuestas que hemos revisado. Dicho de otra forma, tenemos una paciente que está sometida a un estímulo crónico que genera una inflamación crónica, generando sensibilización no solamente a nivel de la estructura que es periférica, sino también a nivel central, sensibilización central. Esta sensibilización central produce nociplasticidad a este nivel, es decir, cambia mi estructura cerebral haciendo que no pueda distinguir un estímulo no doloroso de un estímulo doloroso. Y todos los estímulos los convierte en estímulos dolorosos. Este estímulo, ya sea que haya sido convertido, sea real o potencial, viaja por las neuronas aferentes, produciendo una disfunción pélvica secundaria. Y esta disfunción secundaria, que es el generador secundario, va a generar alteraciones a nivel de los ejes de estrés, como son el eje hipotálamo adrenal, y va a producir un crosstalk visceral. Cambio en todas las estructuras que pertenezcan a estos ejes de estrés. Los ejes de estrés, vamos a tener 4 ejes de estrés básicos. El eje hipotálamo-hipófisis adrenal, el eje hipotálamo-hipófisis tiroideo, el eje de renina-angiotensina-aldosterona y el eje neurovegetativo, es decir, simpático y parasimpático. Todos estos se van a alterar en la paciente con dolor. Por eso es que tenemos pacientes que tienen activaciones parasimpáticas, que aparte de sentir dolor, son pacientes que tienen ansiedad y comen más, son pacientes que no pueden bajar de peso, son pacientes que tienen alteración de sueño, son pacientes en las cuales te va a decir, sí, es que desde que empecé a sentir dolor también me vibra el ojo, o tengo una alteración temporomandibular que en la noche siento que se tensiona la mandíbula y tengo un nistagmus que no se me corrige por más que he ido al neurólogo, X cosas. Porque cuando nosotros tenemos esta disfunción, todos estos ejes se activan y como consecuencia vamos a tener una paciente con dolor pélvico crónico. Dentro de los factores de riesgo que ustedes deberían o deben de tener presente cuando evalúan una paciente con dolor pélvico crónico, vamos a tener los antecedentes en los problemas de salud mental, como la historia de somatización, pacientes con depresión, ansiedad, aquellas pacientes que hayan tenido estímulos de estrés agudo no corregidos, por ejemplo, pacientes que hayan tenido abuso sexual, abuso físico, aquellas pacientes que tengan una alteración en la historia ginecológica, como aquella paciente que tiene inflamación crónica secundaria, menstruaciones prolongadas, aquellas pacientes que han tenido cirugía previa, ¿no? Como por ejemplo cesáreas anteriores una vez, 2 veces, aquellas pacientes que hayan tenido desenlaces traumáticos de la gestación, por ejemplo, aquellas pacientes con abortos previos, aquella paciente que ha tenido endometriosis diagnosticada o manejada o no manejada, aquella paciente que ha tenido enfermedad inflamatoria pélvica que no haya sido de un manejo idóneo, o aquella paciente que secundariamente a estas cirugías o la enfermedad inflamatoria pélvica se piense que tengan adherencias pélvicas. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vamos a la evaluación de esta paciente con dolor pélvico crónico, vamos a empezar desde una evaluación general. En la exploración clínica general, nosotros vamos a evaluar la gravedad del dolor. ¿Cómo nosotros podemos evaluar la gravedad del dolor?
básicamente con la postura en la cual viene nuestra paciente. Vamos a ver si hay alteraciones en la marcha también, porque por ejemplo, si tenemos un atrapamiento del pudendo, vamos a tener una paciente con marcha antálgica y que tenga desviación del miembro inferior. Vamos a ver también la alineación de la espalda. Muchos pacientes con restricción facial secundario al dolor pélvico crónico van a tener una cadera más alta que la otra. Entonces, cuando hacemos la exploración de la paciente con dolor pélvico crónico, no es, ya señora, quítese pantalón, ropa interior, súbase la camilla. No es así. Vamos a evaluar aspectos tan sencillos como la postura y la marcha de la paciente. Vamos a evaluar también a nivel de inspección si en el abdomen podemos ver alguna alteración, como por ejemplo una protrusión secundaria a una masa, si vemos alguna herniación, como por ejemplo las pacientes posparto que tengan diástasis o las pacientes posoperadas que tengan grandes eventraciones. Vamos a ver si el abdomen al reposo, es decir, cuando la paciente esté en decúbito dorsal, presenta mecanismo de defensa o zonas de contracción dolorosa, que son los puntos de gatillo en abdomen. A nivel de genitales externos, evaluaremos, antes de poner un espéculo o hacer un tacto vaginal, evaluaremos si hay restricción o alodinia en esta zona. Con un hisopo valoraremos las zonas de labios mayores, labios menores y monte de Venus para ver si hay sensibilización a este punto y si hay puntos gatillo a este nivel. Valoraremos también si tenemos sospecha de alguna infección vaginal, algún tipo de vulvovaginitis, si tenemos sospecha de neoplasia, por ejemplo, en las zonas leucoplásicas de la vagina, y evaluaremos si hay alguna sospecha de distopia genital y si amerita evaluar un POPQ. Después de haber hecho esta evaluación externa, recién nosotros colocaremos un espéculo. Hay muchas pacientes con dolor pélvico crónico que no toleran la colocación de un espéculo vaginal porque tienen una vulvodinia muy marcada, que generalmente la vulvodinia de tipo overlapping es la cual se presenta externa y a la penetración, diferente a la vulvodinia coital que se va a presentar en lesiones de tipo endometriósicas o adenomiósicas. Cuando nosotros veamos y valoremos que se puede colocar el espéculo a la paciente y lo hacemos, valoraremos si hay leucorreas, si por ahí vemos algún tipo de sangrado, pónganse que colocan el espéculo y ustedes encuentran un foco endometriósico a nivel del cuello o fondo de saco de Douglas. O si presenta alguna tumoración que no haya podido ser evaluada previamente. Luego de la evaluación especuloscópica, nosotros vamos a la evaluación de tipo manual, en la cual vamos a evaluar no solamente la movilización al cérvix o la movilización anexal. También tendremos que evaluar los anclajes faciales, es decir, tenemos que evaluar la musculatura del piso pélvico. Entonces evaluaremos las facetas del músculo elevador del ano en toda su extensión para ver si ahí tenemos algún tipo de punto gatillo. Tendremos que evaluar también el músculo coxígeo y tendremos que evaluar dos trayectos importantes, el trayecto del hueco obturador y el trayecto de salida del nervio pudendo. Luego tendremos que evaluar el fondo de saco de Douglas y la palpación retrocervical, porque cuando nosotros tenemos lesiones tipo endometriósicas, la zona del ligamento útero-sacro es muy doloroso en estas pacientes, incluso se puede palpar si tenemos algún nódulo endometriósico a este nivel. Y por último, haremos la evaluación de la forma, la regularidad del útero y si hay dolor a la movilización de esto, lo mismo que en los anexos. Un punto importante a evaluar cuando ya hacemos la palpación bimanual es evaluar el dolor a nivel del trígono vesical, que es un signo bastante sugerente de la patología de cistitis intersticial en las pacientes con dolor pélvico crónico. En algunas pacientes requerirá que nosotros hagamos un tacto rectal
para valorar el tabique rectovaginal, básicamente en las pacientes que sospechemos de endometriosis. También es importante la evaluación de los esfínter anales, específicamente el esfínter externo, porque, por ejemplo, una hipertonía del piso pélvico puede producir hipertonía del esfínter anal externo y que esta sea la causa del dolor. Y la palpación del coxis para descartar coxigodinea, que también es una causa importante en las pacientes con dolor pélvico crónico. Acá les he puesto 2 herramientas importantes. Primero, el formulario de la IPPS, que es la International Pelvic Pain Society. Este cuestionario está en inglés. Hay 2 sociedades que lo han traducido. Una de ellas es la Sociedad Colombiana de Dolor Pélvico Crónico y Algia. Ustedes lo pueden buscar en el internet y pueden descargarse el cuestionario para que lo vean, que nos va a dar mucha información de cuáles son las esferas que están siendo afectadas en la paciente. Y la escala visual análoga. Y la escala visual análoga, más que para diagnóstico, nos ayuda para hacer el seguimiento de la paciente, para ver si mi paciente llegó con un EVA de dolor de 9 a mi consulta y después yo de haberle instaurado tratamiento y que la haya visto especialista y le haya instaurado tratamiento, que haya ido a terapia física, terapia conductual, nutricional, cómo en su control este EVA ha bajado o no. Y eso nos sirve para el seguimiento de dolor. Y un signo importante que no debemos de dejar de evaluar es el signo de Carnet, que es la palpación del abdomen cuando la paciente hace una ligera flexión. A la paciente en decúbito dorsal le pedimos que haga una flexión abdominal, ya sea levantando la cabeza como para hacer un abdominal o levantando los miembros inferiores, y vamos a ver si aparece dolor abdominal en la pared anterior, que nos habla de puntos gatillo. Y este punto gatillo es importante manejarlo porque es una consecuencia del dolor visceral. Cuando ya hayamos hecho el examen de nuestra paciente, evaluaremos si ésta necesita alguna prueba complementaria. Por ejemplo, si nosotros estamos sospechando de un síndrome de vejiga dolorosa, criterio importante para hacer el diagnóstico de esto es que no haya infección urinaria. Entonces, pediré un examen de orina o un urocultivo para descartarlo. Si nosotros estamos pensando que es secundario a una patología infecciosa vaginal, una vulvovaginitis, podré pedir un exudado vaginal, por ejemplo. Los exámenes tienen que ser dirigidos respecto a la sospecha clínica que yo tenga. En cuanto a los exámenes de imagen, las ecografías son exámenes que nos acercan mucho al diagnóstico de patologías ginecológicas siempre y cuando estén bien hechas. Por ejemplo, si yo tengo una paciente con sospecha de endometriosis, lo que voy a pedir es una ecografía especializada que se llama mapeo endometriósico. Si yo estoy sospechando de una adenomiosis, en mi orden tendrá que ir buscar signos de adenomiosis. Si yo estoy sospechando de que haya un defecto a nivel del esfínter anal externo, pediré una ecografía endoanal para valorar esto. Si estoy pensando que es una cistitis intersticial, puedo ayudarme de una uretrocistoscopia para valorar si hay úlceras de Hanner, por ejemplo. Si estoy pensando que es un dolor secundario a alguna disrupción o lesión a nivel de columna lumbosacra, pediré un rayos X de columna. La laparoscopía diagnóstica no es un estudio básico. En los años 90 más o menos, antes de los años 90, todas las pacientes con dolor iban a una laparoscopía diagnóstica para saber por qué les dolía. A partir de los 90, ya está claro que la laparoscopía no debe ser diagnóstica. La laparoscopía debe ser quirúrgica, es decir, debe ir destinada a corregir la lesión o la disrupción estructural que yo tenga. Y previo a eso, yo ya tengo que tener el diagnóstico. Por ejemplo, si yo tengo una paciente en la que sospecho endometriosis y no ha mejorado con tratamiento médico y estoy pensando hacerle cirugía,
previo a una cirugía, tengo que hacerle un buen mapeo ecográfico donde tenga la evaluación de las estructuras y me diga si hay lesión en los diferentes compartimientos que se van a evaluar y yo tengo que entrar dirigidamente a corregir esos compartimientos. De nada me va a servir solamente verlo. Si bien es cierto que en muchas pacientes la laparoscopía diagnóstica tiene un efecto placebo, y eso también se ha estudiado, ¿no? Que en más o menos en el 20-25% de las mujeres que son sometidas a una laparoscopía diagnóstica y son laparoscopías en blanco, es decir, no encuentro nada, 20-25% de ellas mejoran el dolor, pero esta mejoría del dolor no sobrepasa el tiempo de 6 a 9 meses. ¿Listo? Entonces, no es un estudio básico, no debe estar dentro del gabinete, que si no sé qué cosa tiene mi paciente, le hago una laparoscopía para ver, a ver si me encuentro algo que le esté causando el dolor. ¿Ok? En cuanto al manejo, el manejo del dolor va a depender de la patología que yo esté, o patologías de las que yo esté sospechando que me están causando dolor. Como por ejemplo, si yo tengo una paciente que tenga endometriosis, echaré mano de los medicamentos para endometriosis. Básicamente, que me lleven a amenorrea. Entonces ahí podré usar anticonceptivos orales de tipo continuos, puedo usar progestágenos, puedo usar agonistas de GnRH, puedo usar danazol, puedo usar neuromoduladores de la aromatasa. Si yo estoy pensando, por ejemplo, en una paciente que tenga síndrome de intestino irritable, podré usar agonistas, podré usar intervenciones de tipo dietéticas, podré usar terapia coadyuvante, podré usar neuromoduladores centrales como amitriptilina. Entonces, el medicamento o la intervención que yo esté pensando usar debe ir referida en respuesta a la patología o patologías que yo esté pensando. Acá vamos a ver a un listado muy grande de las intervenciones que yo puedo usar. Por ejemplo, si tengo una dismenorrea primaria, los anticonceptivos orales serán una intervención que me pueden ayudar. En el caso de agonistas de GnRH, en la indicación de endometriosis o síndrome de intestino irritable. Los AINES en las pacientes que tengan dismenorrea, dolor moderado. Los progestágenos en pacientes con endometriosis, síndrome de congestión pélvica. Las ablaciones o resecciones laparoscópicas en cuanto una paciente tenga endometriosis sin respuesta médica. La neurectomía presacra en una paciente con dismenorrea central. La ablación del neurouterino, que antes se conocía como luna, ya nos indica, por ejemplo. La psicoterapia adyuvante debe usarse en toda paciente con dolor pélvico crónico, independientemente del diagnóstico básico. Las lisis de adherencias en aquellas pacientes que tengamos sospecha de síndrome adherencial pélvico. La histerectomía siempre y cuando haya síntomas asociados en aparato reproductor femenino. Por ejemplo, una paciente que además de dolor encontremos causa estructural como miomas o una paciente con adenomiosis que no responde a tratamiento médico. Solamente se planteará histerectomía en la paciente que tenga una causa ginecológica que se tenga que corregir con la histerectomía. No se usará histerectomía en la paciente de dolor sin causa estructural. La estimulación del nervio sacro o estimulación del tibial anterior en las pacientes con dolor pélvico crónico ha demostrado buena neuromodulación y disminución del dolor. Terapia física debe darse en todas las pacientes con dolor pélvico crónico. La suplementación nutricional con B1 o magnesio solamente en aquellas pacientes que tengan dismenorrea. Y la infiltración o aplicación de magnetos en puntos gatillo en todas las pacientes con puntos gatillo de dolor
pélvico crónico. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, el tratamiento del dolor en esta paciente con dolor pélvico crónico debe ser un tratamiento que tenga que ver con enfermedad específica. Entonces, cuando manejemos a la paciente con dolor pélvico crónico, debe darse tratamiento a todos los componentes del dolor. Y se debe no solamente pensar en darle medicamentos, sino usar todos los componentes. Y cuando hablo de todos los componentes, estoy hablando de terapia conductual, de terapia física y evaluación nutricional. Por lo tanto, la terapia y la alternativa de manejo en las pacientes con dolor pélvico crónico es una terapia multidisciplinaria, individualizada, porque cada paciente es un mundo y es diferente y necesita un manejo individual. Dentro de todas las herramientas que yo tengo de manejo en esta paciente, se evaluará quiénes necesitan cirugía, quiénes necesitan y van a ir con manejo hormonal, qué paciente va a necesitar un bloqueo nervioso, por ejemplo, un bloqueo pudendo o un bloqueo sacro, qué paciente va a terapia conductivo-conductual, aunque la revisión de la COG nos dice que todas las pacientes deben ir a terapia conductivo-conductual, en qué paciente yo voy a usar anticonvulsivante, en qué paciente puedo usar analgésico, en qué paciente voy a usar un antidepresivo, en qué paciente voy a usar cierto tipo de fisioterapia, movilidad, biofeedback, magneto, decarterapia, en qué paciente puedo usar terapia alternativa complementaria, como por ejemplo mindfulness, mandarla a hacer pilates, mandarla a hacer yoga. Entonces, la terapia puede involucrar todas estas herramientas, algunas de estas herramientas, pero siempre individualizada en cada paciente. Y en esta segunda parte de la clase vamos a revisar las causas del dolor pélvico crónico. Como revisamos inicialmente, no solamente tenemos causas ginecológicas del dolor pélvico crónico. Puede estar referido a cualquier estructura en la pelvis o cualquier órgano. Una de las enfermedades muy asociadas y concomitantes al dolor pélvico crónico es la enfermedad inflamatoria intestinal. Conste que no estoy diciendo intestino irritable, como antes se le llamaba. El término correcto es enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Cuáles son los síntomas por las cuales la paciente debe venir y que también puede venir y que también tengo que investigar en el interrogatorio? Muchas veces en el interrogatorio de la paciente con dolor, ese interrogatorio debe ser dirigido, porque la paciente lo único que muchas veces suele contarnos es que le duele la pelvis, no nos dice más. Entonces, en el interrogatorio nosotros tendremos que averiguar sobre estos síntomas asociados. Si hay dolor abdominal, distensión abdominal, si esta distensión abdominal es post-ingesta de comida o no está relacionada a ello. Si hay la presencia de flatulencia excesiva y un signo importante, es una paciente que suele alternar su hábito defecatorio. Tiene episodios de diarrea alternado con episodios de constipación. Dentro de los signos que nosotros podemos evaluar al evaluar esta paciente, tenemos la sensibilidad al palpar el sigmoides. ¿Y eso lo podemos hacer por un tacto vaginal? Sí. Cuando nosotros aplicamos presión en la pared posterior vaginal, la paciente suele sentir sensación de dolor y de que se hincha la barriga, de distensión abdominal. Lo mismo que ocurre cuando nosotros hacemos un tacto a nivel de la ampolla rectal. Y el diagnóstico se hace con los criterios de Roma y ahora vamos a revisar cuáles son. El manejo en estas pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal
básico es la neuroeducación. Y la neuroeducación nos va a servir para que esta paciente pueda modificar el hábito defecatorio. Es importante también que la paciente tenga reducción del estrés. ¿Se pueden usar fármacos en los episodios de diarrea? Sí, podemos usar fármacos formadores de masa y en los episodios de estreñimiento podemos usar fármacos para disminuir ese estreñimiento. Es indicación, en este caso de enfermedad inflamatoria intestinal, las dosis básicas de antidepresivos tricíclicos. El más usado es la amitriptilina y la dosis va entre 25 y 50 miligramos por día. Cuando nosotros queremos hacer diagnóstico del síndrome de intestino irritable, los criterios Roma son los que nosotros vamos a aplicar. Los criterios Roma 3. ¿Cuáles son? La presencia de dolor abdominal o sensación de pesadez en la parte del abdomen, que va a ocurrir al menos 3 veces al mes y en los 3 meses anteriores, y que debe estar acompañado de 2 o más de los siguientes síntomas. Mejoría del dolor cuando la paciente defeca, que el inicio del dolor esté relacionado al cambio del hábito o frecuencia defecatoria, que el inicio del dolor se va a vincular al cambio de consistencia de las evacuaciones, es decir, yo estaba bien, pero de pronto comí algo, me dio diarrea y ahí empezó el dolor. Pasó la diarrea y se fue el dolor. Los síntomas, además, deben empezar por lo menos 6 meses antes del diagnóstico. A nivel genitourinario, el síndrome uretral es una causa también de dolor pélvico crónico. Los síntomas de urgencia, frecuencia miccional y presión suprapúbica son los síntomas esenciales para el diagnóstico de síndrome uretral. Un signo bastante asociado y frecuente es la dispareunia coital, porque podemos tener dispareunia precoital, coital y poscoital, y esto, por ejemplo, nos va a diferenciar. La precoital, que es al ingreso, cuando recién ingresa el pene, es asociado a vulvodynia. La dispareunia coital nos puede hacer pensar en un síndrome uretral o a un síndrome de vejiga dolorosa. Y la poscoital, por ejemplo, nos puede hacer sospechar a un síndrome de congestión pélvica. Entonces, la aparición de esta dispareunia también es importante evaluarla. Y está asociado al tipo de incontinencia, pero de tipo urgencia miccional. El diagnóstico siempre se debe descartar la infección urinaria como primera causa de urgencia miccional. Entonces, en este caso tenemos un examen de orina y un cultivo negativo. Y se debe realizar siempre una cistoscopia que nos descarte la presencia de un divertículo uretral o algún tipo de neoplasia. Dentro del manejo, ¿ok?, en este síndrome uretral es importante que manejemos algunos factores de riesgo. Por ejemplo, si la paciente tiene un síndrome genitourinario atrófico, es importante manejar esto con terapia hormonal. Y la dilatación uretral en casos refractarios es una opción de manejo. El otro tema es, o la otra causa genitourinaria, es el síndrome de vejiga dolorosa y la cistitis intersticial, que muchas veces se toman como sinónimo, mas no son lo mismo. En el caso de síndrome de vejiga dolorosa, es la presentación sintomática de la patología. Es decir, la paciente en la cual nosotros pensamos en síndrome de vejiga dolorosa es aquella paciente que tiene dolor pélvico de localización suprapúbica que está aunado a síntomas urinarios. Y 3 son los síntomas urinarios importantes en esta paciente: la urgencia miccional, el dolor miccional y la frecuencia miccional que aumenta. Cuando nosotros nos referimos
a cistitis intersticial, estamos hablando de la patología en la cual tenemos una inflamación crónica de la vejiga y aparición de lesiones en esta, que pueden ser lesiones tipo ulcerativas en las cuales vamos a encontrar hematuria, generalmente microscópica, que son úlceras de Hahnemann. ¿Las dos pueden estar superpuestas? Sí. Muchas veces encuentran una cistoscopia, una cistitis intersticial con úlceras de Hahnemann positivas, pero la paciente no tiene dolor. Y muchas veces vamos a encontrar una paciente sintomática, aquella con dolor ciprovómico y síntomas urinarios, que en la cistoscopia es una cistoscopia en blanco. Entonces es importante distinguir de cuál de los dos estamos hablando, ¿ya? Ambas comparten la misma evolución fisiopatológica. Ambas van a tener daño en el urotelio. Generalmente, este daño en el urotelio es producido por infecciones urinarias. Las infecciones urinarias recurrentes pueden producir daño a nivel del endotelio vesical. Esto va a generar que aumente la permeabilidad a nivel de este endotelio y esto nos va a producir que se generen sustancias inflamatorias de tipo crónica. Y esta producción de sustancias inflamatorias crónicas van a producir tres efectos. Primero, que se van a activar las fibras sensoriales a este nivel, y esto es lo que nos da la urgencia miccional en la paciente. Lo segundo, que se activan las fibras tipo C, que son neurogénicas, es decir, van a producir dolor en esta paciente. Y el otro fenómeno que se produce es la fibrosis a nivel del tejido conectivo, lo que va a aumentar la frecuencia miccional secundario a una menor distensión del músculo de la vejiga. Entonces tenemos una vejiga que es menos distensible, por lo tanto la paciente aumenta la frecuencia miccional. La triada, entonces, para evaluar esta paciente con síndrome de vejiga dolorosa son estos tres: urgencia, dolor y aumento de la frecuencia. Muchas veces esta urgencia y dolor puede ser de tipo incapacitante. Si a eso nosotros encontramos una cistoscopia positiva con úlceras de Hahnemann en las cuales vamos a encontrar disrupción de la mucosa o glomerulaciones, estamos hablando de una cistitis intersticial. Es mucho más frecuente la cistitis en las pacientes mujeres que en los varones. El pico de incidencia se da entre los 40 y 60 años y secundariamente el daño endotelial puede ocurrir por infecciones subyacentes o por activación inmunológica. Entonces, la clínica para el diagnóstico es importante. La cistoscopia nos pueden dar los cambios morfológicos de la inflamación crónica para llegar al diagnóstico de la cistitis intersticial. Es importante que hagamos en el manejo cambios de dieta, cambios que mejoren la urgencia y la frecuencia. Por ejemplo, esta paciente no puede usar sustancias que estimulen la micción, como tés, té rojo, té verde, té negro, café, bebidas que tengan algún tipo de cafeína, como gaseosas, la disminución de cítricos que producen inflamación vesical. Es importante el manejo del estrés en estas pacientes, por eso la psicoterapia es importante. El hecho de que pueda hacer mindfulness, que pueda hacer yoga, es importante. Tiene que haber una rehabilitación fisioterapéutica en la musculatura de los músculos del piso pélvico, básicamente elevador del ano, porque secundario a la aparición de síndrome de vejiga dolorosa puede haber hipertonía de los músculos elevadores, entonces se tiene que manejar esto. El uso de biofeedback se puede incluir en este manejo. Se utiliza medicamentos anticolinérgicos para el manejo de estas pacientes. Podemos usar antiespasmódicos, y la sobredistensión, hidrodistensión también se puede pensar en estas pacientes.
Cuando el manejo con anticolinérgicos y antiespasmódicos ha fallado, la segunda línea de tratamiento es la medicación con medicamentos tipo antidepresivos tricíclicos como amitriptilina. A nivel de tipo somático, los atrapamientos nerviosos en el trayecto de salida es una etiología bastante importante, y este atrapamiento nervioso suele darse secundario a hipertonías o contracturas de grupos musculares. Dentro de los síntomas que van a presentar es el ardor, el dolor y las parestesias en los dermatomas de salida de este nervio afectado. La lesión del nervio femoral, por ejemplo, nos puede producir la incapacidad para flexionar la articulación de cadera o extender la rodilla. Entonces, no siempre la paciente con dolor pélvico crónico va a venir con dolor pélvico bajo. Cuando hay una alteración a nivel de cadera, nalgas, también hay que pensar que es una secuela de dolor pélvico crónico, y generalmente en las pacientes que tienen daño nervioso por atrapamiento, por fibrosis perineuronal, estas se van a exacerbar cuando hay actividad física. Es decir, si la paciente caminó mucho, levantó peso, ese día corrió, la exacerbación del dolor va a ser mayor. El dolor suele ser localizado al dermatoma de inervación de ese nervio. Y el punto máximo de sensibilidad va a nivel de los rectos mediales y anteriores y a nivel de la espina ilíaca anterior. El manejo va desde manejo fisioterapéutico, bloqueo nervioso o resección quirúrgica del nervio. Generalmente, los medicamentos neuropáticos tipo gabapentina, ¿ok?, o anticonvulsivantes o antidepresivos pueden ser útiles, pero no hay una respuesta total al manejo médico de bloqueo nervioso o resección quirúrgica. El dolor miofacial es otra entidad importante. El dolor miofacial se refiere a aquel trastorno de tipo no inflamatorio que se va a manifestar por dolor localizado, asociado a rigidez muscular, y en la cual aparecen puntos gatillo. Entonces, este dolor miofacial tiene 3 componentes básicos importantes. La presencia de una banda palpable en el músculo afectado, es decir, cuando nosotros examinamos el músculo, encontramos una cuerda de guitarra en vez de las fibras musculares laxas, que tiene en su trayecto un punto más fibrótico y más doloroso, que es el punto gatillo, y cuando nosotros hacemos acción sobre este punto gatillo nos da un dolor referido. Generalmente el dolor referido la paciente lo va hacia la región inguinal y sobre el pubis. Dependerá de qué músculo esté involucrado en este dolor miofacial para el dolor referido. Por ejemplo, si nosotros tenemos un síndrome miofacial en el pubo rectal, el dolor va a ir referido a nivel de uretra, vejiga y el bajo vientre. Si por el contrario tenemos el pubo coccigio que esté relacionado a este dolor, el dolor se va a ir a la región posterior ya. Entonces vamos a tener un disconfort o presión en la región anal, como si nosotros tuviéramos atracado ¿cómo decirlo? Como si la paciente va a venir como si te dijera que tiene una S atrapada, que puja y no puede soltar. Es el signo de pelota de golf. Si tenemos la faceta isquiococcigia, ileococcigia, como inicial del síndrome miofacial, generalmente el dolor se va a las paredes laterales, al esfínter anal. Si el músculo coccigio, o también llamado isquiococcigio, es el involucrado, el dolor se va a la región del coxis, a nivel del glúteo mayor, y hay una presión a nivel del recto. Si tenemos involucrado el esfínter anal externo, lo que vamos a encontrar es dolor postdefecatorio
dolor en la parte anterior de la pelvis, cerca del pubis, y una sensación de hormigueo o quemazón perianal. Y si el síndrome miofacial es superficial a nivel de los músculos bulbo esponjoso y isquiocavernoso, que ya son perineales, ¿ok? El dolor lo vamos a sentir en esta base del perine, generalmente en la región triangular lateral a los labios mayores. Eso cuando son músculos de este tipo. Cuando el dolor se da en los grupos musculares externos, por ejemplo, en el grupo piramidal, el músculo piramidal, nosotros vamos a tener un dolor referido a nivel vesical, uretral y alrededor del pubis. Es como si la paciente te dijera, tengo un dolor que recorre toda la zona del monte de Venus y se va lateral hacia la vejiga. Y mucho más cuando estoy parada o cuando he estado mucho tiempo parada, siento que hay un dolor a nivel de labio mayor y que se va hacia el monte de Venus. Cuando hay un punto, gatillo o síndrome miofacial en el músculo obturador, lo que vamos a tener es dolor vulvar, el signo de pelota de golf a nivel rectal y simula un atrapamiento del nervio pudendo. Y el nervio pudendo es algo que también vamos a revisar. Entonces, este es un algoritmo, en algunas patologías se los he dejado para más o menos evaluar. Cuando tenemos dolor miofacial del piso pélvico, vamos a encontrar dolor a la palpación de ese grupo muscular, encontrando esa banda fibrosa, punto gatillo, y el dolor referido a las estructuras que hemos mencionado. El manejo inicial es fisioterapia especializada, terapia conductivo-conductual y nutricional. Porque algunos pacientes pueden empezar ese síndrome miofacial, por ejemplo, déficit de algunas sustancias, por ejemplo, magnesio. Y cuando esta terapéutica inicial haya fallado, nosotros nos iremos a una terapia más invasiva, que es la infiltración de puntos gatillo. ¿Con qué infiltramos? Con Botox. En el caso de un atrapamiento del nervio pudendo o neuropatía del pudendo, vamos a ver que vamos a tener dos signos importantes. Dolor, ¿ok? Dolor. Y generalmente se va a dar cuando la paciente les diga que está mucho tiempo sentada o es el dolor típico de la paciente que siente el dolor como cuando ha andado en bicicleta todo el día. Y a este dolor está asociado la disfunción urinaria, la disfunción fecal y la disfunción sexual. Y esto se da porque el nervio pudendo tiene ramas tanto autonómicas motoras y ramas que tienen acción sensitivo-motor, que son de tipo somáticas. En el caso de la neuropatía del pudendo, el manejo va a ser inicialmente igual que en el síndrome miofacial fisioterapéutico y luego, si no podemos o no hay respuesta con ello, se puede hacer infiltración a nivel del trayecto o neuroectomía del pudendo, que es una solución mucho más invasiva que va a tener secuelas de disfunción permanente, urinarias y fecales. En la parte de causas ginecológicas, el síndrome de Middlemers o dolor periovulatorio es una causa muy frecuente de dolor pélvico crónico. Se puede presentar hasta un 20% de las mujeres. El dolor se produce justo antes, durante o después de la ovulación. Es un tipo de dolor alternante. Un ciclo me dolió el lado derecho, en el otro ciclo el lado izquierdo y se produce por irritación peritoneal. Este dolor va a durar de unos minutos a unas pocas horas, con un tiempo de ampliación máximo entre 24 a 48 horas. El manejo es básicamente analgésicos en el periodo de dolor. La segunda entidad que vamos a revisar es la adenomiosis. Y como ustedes saben, la adenomiosis es el crecimiento de tejido tipo endometrial a nivel de las paredes miometriales del útero. En cuanto
a la adenomiosis tenemos 3 signos y síntomas importantes. La presencia de dolor, que es caracterizado por dismenorrea o dispareunia, la presencia de sangrado uterino normal y está asociado también a problemas reproductivos. La presencia o asociación con abortos recurrentes y la presencia de óbitos sin causa exacta. El gol estándar de la adenomiosis es la anatomía patológica, es decir, no podemos hacer diagnóstico de adenomiosis definitivo sin una muestra de anatomía patológica, pero la sensibilidad de las imágenes es bastante alta y bien relacionada con la patología. Así pues, el ultrasonido tiene una sensibilidad más o menos de 75 a 85% con una especificidad que va entre 65 y 100%, y la resonancia magnética tiene una sensibilidad de 88 a 93% con una especificidad que va entre 60 a 90%. Obviamente, la ecografía va a tener un mayor acceso del paciente a este estudio, es menos caro y es mucho más fácil de realizar que una resonancia. Cuando nosotros realizamos una ecografía transvaginal en una paciente con sospecha de adenomiosis, podemos encontrar signos directos e indirectos para adenomiosis. Dentro de los signos directos, nosotros vamos a obtener la presencia de quistes subendometriales, como por ejemplo en la imagen. Esta presencia, este huequito negro que nosotros vemos en el miometrio, es un quiste subendometrial. La presencia de parches hiperecogénicos, si ustedes se dan cuenta, tenemos acá un parche hiperecogénico, parches que brillan un poco más que la ecotextura del miometrio, que son parches hiperecoicos, y la presencia de líneas ecogénicas subendometriales, es decir, debajo de la interfaz endometrio-miometrial tenemos estas líneas, ¿sí? Subendometriales más oscuras, por eso son ecogénicas. Dentro de los criterios indirectos podemos tener la simetría de paredes, podemos tener la sombra acústica posterior en tipo abanico persiana, podemos tener la presencia de un útero globuloso, ¿ok? O la vascularidad translesional. Cuando nosotros tenemos criterios mayores, uno o más de uno, catalogamos una paciente con signos directos de adenomiosis aunado a la clínica, esta paciente debe recibir tratamiento. Y el tratamiento va a ser de tipo médico o quirúrgico. Cuando nosotros hablamos de tratamiento médico, es básicamente llevar a la paciente a una amenorrea para disminuir la inflamación por crecimiento del tejido endometrial. Para eso la llevamos a la amenorrea a la paciente. Y lo podemos hacer por anticonceptivos orales, pero de uso de forma continua. Podemos usarlo por progestágenos, los que ustedes deciden usar. Dentro de ellos, el DIU, liberador de levonorgestrel, es de primera línea. Bedroxiprogesterona también podemos usar. Podemos usar danazol, podemos usar inductores de la aromatasa, podemos usar agonistas de GnRH. Cuando tenemos una adenomiosis que sea refractaria al tratamiento médico, pensaremos en cirugía. Y la cirugía va a ir relacionada al tipo de adenomiosis que estemos presentando. Si es una adenomiosis de tipo localizada, es decir, focal, podemos hacer una resección de ese foco adenomiósico, pero si tenemos una adenomiosis difusa, pensaremos en una histerectomía. La otra enfermedad muy relacionada a dolor pélvico crónico es la endometriosis. Y la endometriosis es definida como una enfermedad benigna en la cual tenemos presencia de tejido endometrial, glándulas y estoma fuera del útero. Y este tejido no es que el endometrio de la paciente haya crecido fuera, sino es un crecimiento ectópico de un tejido tipo endometrial. Y digo tipo endometrial porque el tejido endometriósico, así como el tejido adenomiósico, comparte características diferentes al tejido endometrial fisiológico. Por ejemplo, es un tejido que tiene glándulas
mucho más grandes, que tienen un déficit a nivel del P16, por lo tanto su apoptosis está más demorada, tiene una expresión de receptores alterado, expresión relacionada a receptores de estrógeno aumentados, entonces tiene una bioquímica y una patología muy diferente al tejido normal que crece en la cavidad endometrial. Cuando nosotros hagamos anamnesis de una paciente en la cual sospechemos de endometriosis, tenemos que tener en cuenta la 6D. ¿Ok? Y la 6D se refiere a la presencia de dolor pélvico, la presencia de dismenorrea, que es el dolor con la menstruación, la dispareunia coital, que es la presencia de dolor durante el coito, la disuria catamenial, ¿ok? La presencia de la disquesia catamenial y la presencia de deseo genésico incumplido, es decir, asociado a infertilidad. Hasta en un 40% de mujeres con infertilidad podemos encontrar endometriosis de fondo que sea la causa de infertilidad. Y la secuela de por qué la endometriosis produce dolor es secundario al proceso de inflamación crónica que produce cicatrización anormal en la pelvis con un síndrome adherencial secundario a esto. Además, que modifica las vías de dolor porque estos focos endometriósicos tienen factores neuroangiogénicos y angiogénicos y son capaces de producir nuevos nervios que sean sensibles al estímulo y al dolor. Y son vías neuronales diferentes a las fisiológicas o a las normales. El manejo de la endometriosis debe darse de forma frecuente y con un tiempo no tan prolongado. Se estima que entre 5 a 10 años, con una media de 7 años, es lo que demora el diagnóstico de endometriosis a nivel mundial. Y el hecho de cuando una paciente tenga clínica sugestiva de endometriosis sin iniciar tratamiento, nos disminuye la secuela de dolor crónico que pueda tener la paciente y la secuela de infertilidad. Entonces, cuando nosotros tengamos síntomas sospechos de endometriosis, ya sea dolor y o infertilidad, y en este punto nos vamos a enfocar en el dolor, vamos a ver si la paciente es tributaria de manejo expectante o si la paciente es tributaria a manejo médico. Y en el manejo médico repasaremos todos los medicamentos que nosotros utilizamos para llevar a esta paciente a menorrea. Cuando la paciente es refractaria a este manejo o el dolor, este tipo severo, pensaremos en tratamiento quirúrgico, que básicamente es el tratamiento escisional, ¿ok? Y antes de entrar al tratamiento escisional, como lo mencionamos con anterioridad, la paciente debe ser correctamente estudiada con un estudio de imágenes, y hacer una ecografía de panveo de endometriosis o una resonancia magnética que nos diga dónde se encuentran las lesiones endometriósicas para que estas puedan ser resecadas. Hay revisiones en las cuales la escisión es muy superior a la ablación, es decir, a quemar las lesiones. Y el tratamiento hormonal debe ser instaurado tanto prequirúrgico como postquirúrgico. Entonces, si nosotros tenemos clínica sugestiva de endometriosis, recordando la 6D, tendremos una ecografía ginecológica experta, que es lo más cercano a la paciente en cuanto a estudios de imágenes, un mapeo de endometriosis, y si el dolor es medio, empezaremos con tratamiento médico con los medicamentos que nos lleven a menorrea. Si el dolor persiste o severiza, tendremos la opción quirúrgica con manejo posoperatorio de tipo hormonal. Otra entidad que está asociado a dolor pélvico es la insuficiencia venosa pélvica o el síndrome de congestión venosa, en la cual nosotros vamos a tener dos signos importantes: la dispareunia poscoital y el dolor pélvico post-bipedestación. Es una paciente que viene con estos dos signos clásicos, que tiene factores de riesgo, ser mujer y multípara, y que tiene además signos de insuficiencia venosa distal,
a nivel de miembros inferiores, muslo y la cadena inguinal. Entonces, y es un síndrome que se produce por reflujo. Cuando viene la paciente con la clínica de dolor pélvico que se acentúa tras bipedestación prolongada o de tipo poscoital, nosotros pensaremos que es un síndrome de congestión pélvica. El diagnóstico se hace por una venografía transretrógrada, pero al ser un examen bastante invasivo y que puede tener complicaciones, la ecografía tipo Doppler pélvico transvaginal es una herramienta con buena sensibilidad por encima del 75% que nos puede llevar al diagnóstico, en la cual vamos a ver las vasos pélvicos periuterinos dilatados con un calibre mayor de 5 milímetros y que a maniobra de Valsalva se evidencia reflujo. Ese es el diagnóstico que nos acerca al síndrome de congestión pélvica. Entonces, cuando tengamos esta paciente con dolor crónico postural o postcoital, nosotros sospecharemos de un síndrome de congestión venosa, le pediremos un ecodoppler venoso pélvico transvaginal, en la cual encontraremos vasos con calibre por encima de 5 milímetros y a la Valsalva reflujo, ¿ok? El tratamiento inicial, tratamiento médico con progestágenos, la medroxiprogesterona es de primera elección en esta paciente y si no hay respuesta al tratamiento médico, la embolización endovascular será lo que nosotros plantearemos a la paciente que no responda a tratamiento médico. El síndrome de ovario remanente es otra causa de dolor pélvico crónico de tipo ginecológico y es la presencia de dolor pélvico en pacientes que hayan sido sometidas previamente a salpingoforectomía bilateral. La incidencia si bien es baja, pero sí se puede dar hasta un 3.38%. Suele aparecer en un tiempo de 2 a 5 años posteriores a la cirugía previa y el dolor generalmente está lateralizado muy hacia la pared pélvica, hacia las correderas colaterales y a menudo es de tipo cíclico. Y el diagnóstico lo hacemos con una ecografía tras estimulación ovárica. Utilizamos medicamentos para la estimulación ovárica tipo citrato de clomifeno y hacemos el estudio ecográfico y vemos folículos en crecimiento pegados a la pared lateral. El tratamiento va a consistir en retirar ese remanente ovárico, es la estéresis de el remanente ovárico. Se puede intentar terapia hormonal con progestágenos, pero la respuesta es mucho menor respecto al dolor que versus la exéresis. Listo. Hasta ahí hemos hablado de dolor pélvico crónico. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano y hacerla en este momento. ¿Alguien, chicos? Chicos, ¿se ha entendido? Sara. Sí, doctora, se ha entendido. ¿Alguna pregunta? Bien entendido. No, por mi parte no. Creo que por los chicos tampoco, doctora. Ok, entonces, las diapositivas se las voy a pasar al jefe de curso para que pueda facilitarles. Ya, está bien, doctora, yo se las pido entonces. Listo. Entonces, si no hay ninguna pregunta, creo que acá nos quedamos y sería todo por hoy. Está bien, doctora, muchas gracias.